a tratar un tema que todos y cada uno de nosotros participamos. Cristo sumo y eterno sacerdote. Muchas veces, Señor, queremos preguntarnos sobre qué es un sacerdote. Y la respuesta es fácil. Es un hombre sacado de entre los hombres, elegido por Dios para consagrarlo. Y él se vuelve en administrador de los misterios de Dios. Es un hombre hecho de carne y hueso. Tú eres ese sacerdote que se sentó con los discípulos en el cenáculo, que le lavó los pies a los discípulos, le besó los pies a cada uno de ellos, les dio un legado, los envió, compartió con ellos la mesa y compartió la vida, y se hizo pan vivo, partido y compartido para este mundo que se nos está olvidando compartir. ¿Cuántas veces hemos sentido el llamado de Dios a consagrar nuestra vida a Él? Pero nos puede el miedo, pero nos puede el mundo, nos atraen otras cosas. Tenemos sacerdotes en el mundo que nos dedicamos a la predicación del Evangelio, que nos dedicamos a entregar nuestra vida, que nos dedicamos aún así a entregar la vida por causa del Evangelio. Pero ¿qué significa el sacerdote en el mundo actual? ¿Cómo lo miramos? Y quiero llegar a este tema. Un sacerdote, si usted lo toca, es hecho de carne y hueso. Un sacerdote es nacido y salido de una familia, con un papá, una mamá y unos hermanos, que un día sintió el llamado de Dios y dijo sí, sí a pesar de todo. Pero lamentablemente no sabía qué se iba a enfrentar. A un mundo lleno de dificultades, a un mundo donde iba a ser centro de mirada. Miremos bien, el sacerdote sufre, el sacerdote se enferma, el sacerdote no es un ángel, el sacerdote llora, el sacerdote es el ser
más acompañado y a la vez más solo. Ejemplo, ustedes aquí, esta noche acompañan al sacerdote, pero termina la celebración y cada uno para su casa. ¿Y cómo queda el sacerdote? Solo. Como dice la canción, solo con su soledad. Cuando el sacerdote, para el mundo actual, amanece haciendo mala cara, usted nunca le pregunta qué le pasó, por qué está así, por qué está de mal genio. No le pregunta cómo pasó la noche, si durmió, le dolió algo, estuvo enfermo, se desveló, en fin. Simplemente dicen, dejémoslo a él con su genio. Y está bien eso. Pero hay que descubrir que sufrimos. Hay que descubrir que también necesitamos su palabra de aliento. Es muy triste cuando el sacerdote pasa por la calle y no lo alzan a mirar, ni siquiera para un saludo. Yo soy uno que paso por la calle y paso junto a alguien y no me alza a mirar, y yo le digo, oiga niña, ¿cuánto vale un saludo? Yo se lo compro. ¿Por qué? No por el hecho de ser sacerdote, por el hecho de ser persona. Solo por eso. Jesús sufre lo mismo. Él era perseguido sin saber por qué. ¿O sí? Por predicar la verdad, por decirle a los fariseos la verdad en la cara, por confrontarlos con su propia vida. ¿Qué es el ser del sacerdote hoy? Un hombre que vive con su soledad, un hombre que se enferma, y lo digo por experiencia propia. Cuando yo trabajaba en la parroquia Jesucristo Señor de la Paz, y me dio el infarto, estaba absolutamente solo, muriéndome. Yo solo, mirando al piso, le decía al Señor, ya no soy capaz. Pero no faltó alguien que me llevara donde el médico. Yo no fui, me llevaron. Y le agradezco profundamente a esas personas que fueron capaces de llevarme allá y de ayudarme a salvar la vida para continuar anunciándolo a Él, porque Él es a quien tengo que anunciar, a Él es el que tengo que agradecer, a Él es el que me le tengo que rendir, a Él le debo mi vida, mi ministerio y lo que soy hoy en día. Pero no hubo nadie que me secara las lágrimas de dolor, de sufrimiento y de mi soledad. Un sacerdote necesita eso, alguien que esté ahí con él, alguien que lo ayude, y que si alguno
de los sacerdotes falla. Que esté alguien ahí y se lo diga con caridad, por ahí no es. El sacerdote no necesita la crítica de nadie. Suficiente tenemos. El sacerdote necesita de tu palabra, necesita de tu aliento, necesita de tu ánimo. No lo juzgues. Cuando la iglesia nos recuerda hoy la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, nos está diciendo que hay que sufrir como Él, que hay que entregarnos como Él, que tenemos también que abrir los brazos como los abrió Él en la cruz para acoger la humanidad. El sacerdote no es de puesto de privilegios. Y el sacerdote que lucha por tener puestos o privilegios está en el camino equivocado. El sacerdote tiene que estar con el pobre. El sacerdote tiene que estar con el triste. El sacerdote tiene que estar atento a quien lo necesite. Ser sacerdote en el mundo actual es una cosa, es un compromiso con Dios, con Él, solamente con Él y con Él, con la humanidad, porque ustedes son la razón de ser de nosotros los sacerdotes. Por eso a Él hay que darle siempre la gloria, porque escoge hombres llenos de dificultades, llenos de falencias, porque no somos perfectos. El sacerdote es el ser que te acogió y te incorporó a la iglesia y te hizo hijo de Dios mediante el sacramento del bautismo y te confirió el hecho de ser sacerdote real. El sacerdote fue el primero que te recibió en el sacramento de la penitencia y te acogió como Padre misericordioso y perdonó tus pecados y lo sigue acogiendo y lo sigue perdonando. El sacerdote es el que celebra la Eucaristía con sus ornamentos, con su alba, con su estola, con su casulla, con los vestidos para estar de una manera digna y celebrar la Eucaristía. Y en el cáliz y en la patena consagra el pan y el vino para alimentarte, algo que no puede hacer cualquiera, solo el sacerdote. Y el sacerdote consagra la reserva eucarística para alimentar día a día el pueblo santo de Dios. ¿Por qué no agradecerle a Dios por todos los sacerdotes? El sacerdote bendice el amor
del hombre y la mujer. Y los bendice mediante el sacramento del matrimonio. Los une de una vez y para siempre. Y por último, el sacerdote te acompaña para encaminarte hacia la vida de Dios mediante el sacramento de la unción. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Solo aquel hombre que el Señor mismo le consagró sus manos, le consagró su ser, pero que nunca nos dijeron: bienvenido al mundo de privilegios y de cosas grandes. Y por eso nos postramos en tierra para renunciar a las riquezas materiales y empezar a servirle a un pueblo